Buenas tardes. ¿Se escucha bien o no? Se iba a hacer inmediatamente antes del café, por motivo del tiempo. Agradecer al CPI, que en lo particular me permitió salir de la oficina, cosa que no podía hacer desde hace varias semanas. Bueno, yo soy coordinador de concesiones, de financiamiento. He podido aprender en los 20 años que he estado trabajando en la industria, en el otro lado de la mesa, con muchos de los actores que están aquí presentes, y estamos con una concurrencia muy instruida, porque solamente han llegado 3 preguntas. Así que, de todos modos, les vamos a pasar un micrófono para las preguntas que salgan sobre la marcha. Se excusó ¿cómo se llama? Ricardo, porque tuvo un vuelo, así que tuvo que partir rápidamente. Bueno, sin más, voy a partir por la primera pregunta que llegó para Raúl Flores. Correcto. Voy a leerla tal cual como está, por si la redacción no se entiende. Dice: figura privada como operador, mantenedor y rehabilitador, pero se considera su pago en base a pago fijo. ¿No se concesiona para que se pague con el peaje de la carretera? Se refiere solamente al tema de las concesiones de la... El mantenedor, rehabilitador, operador tiene dos componentes. Un componente de pago fijo y un componente de pago variable que está sujeto a indicadores de desempeño. Entonces, hay ambos componentes, fijo y variable. Por favor, si hay algo que me esté faltando de contestar a quien hizo la pregunta, estoy atento. Yo tengo una pregunta en particular y no la entendí. Pregunto, ¿a qué se refiere con la fibra E? La fibra es un vehículo financiero que permite potenciar el valor de los activos a partir de los flujos futuros que genera el activo. En México, originalmente las fibras estuvieron muy vinculadas al sector inmobiliario. Sin embargo, hubo algunas adecuaciones en la ley para que ese tipo de vehículos financieros migraran en principio al sector energía, de hecho por eso su nombre en México de fibra E, pero ya se están utilizando en otros sectores como el carretero. Tengo otra pregunta para la señora Valdés, leer tal cual. ¿Cuál ha sido la experiencia en el acompañamiento paso a paso en el desarrollo de proyectos APP que mencionó con el equipo de BidInvest? ¿En qué casos lo han hecho? Bueno, como comenté, el equipo especialista se formó en el año 2017 y por lo tanto está en proceso de hacer de acompañar algunos de estos procesos en distintos lugares. Y por lo tanto no podría elegir un ejemplo porque no se ha concretado uno hasta el final. Estamos en varios y un poco lo que identificaría es que hay dos partes. O sea, la primera parte tiene que ver con fundamentalmente la asesoría del más bien BID sector público, a pesar de que el trabajo es conjunto con BidInvest sector privado. Y en esa primera etapa tiene que ver más con analizar el pipeline de posibilidades para poder primero identificar ese pipeline, luego identificar los desafíos institucionales y regulatorios que hay que superar para estructurar el APP, y luego viene la parte de estructuración directamente de cómo el modelo de APP que se va a ocupar. El BidInvest participa más específicamente cuando ya hay un proyecto identificado, en particular, no sé, un puerto, por ejemplo, desarrollo y asesoría en todo lo que es la elaboración de las bases de licitación, identificación de una estructura bancable que permita después obtener un financiamiento en el mercado y en esa medida acompaña hasta el final, una vez que se hace la adjudicación y luego el financiamiento, de manera de poder identificar justamente digamos, lo óptimo en términos de que hayan suficientes inversionistas tanto para participar en la adjudicación de la concesión como también en el financiamiento posterior. Y esta pregunta mía, ¿y ustedes con la banca comercial que está aquí, que tiene expertise en eso, tienen previsto alguna forma de trabajar o tienen ya una instancia de relación con la banca que hoy día tiene experiencia en financiar obras de infraestructura? Sí, o sea, nuestro rol
en este caso es siempre ir de la mano con, en el caso de la banca comercial, la idea es que nosotros seamos un facilitador de que se puedan financiar los proyectos o llegar a financiar 100% con otras entidades que no seamos nosotros. Nosotros entramos en el principio de los proyectos que tienen algunos desafíos que a lo mejor la banca comercial o los institucionales no tienen experiencia en haber financiado, nuevas tecnologías, entonces ahí podemos entrar solos o con otros multilaterales porque se requiere que solamente esos riesgos los podemos financiar a lo mejor los multilaterales. En la etapa posterior la idea es incluir a la banca comercial y a todos los otros inversionistas institucionales porque la idea es complementar ese financiamiento que se necesita y en la medida que no seamos necesarios porque hay suficiente liquidez en el mercado local para financiar un proyecto, entonces nosotros no es necesario que participemos. Ya. Bueno, parece que la presentación de Sergio Hinojosa fue muy clara porque no han llegado preguntas, así que hay que apurarse en hacerle llegar. Tengo pregunta para Patricio Rao. Dice, cuando el Estado usa la posición dominante o concesiona una infraestructura y el peaje es más eficiente, es anticompetitivo y afecta a la productividad de usuarios privados y el bienestar de los ciudadanos. ¿Peaje o impuesto? Ese es el debate. A ver, yo defino un peaje eficiente o una tarifa eficiente es el precio de uso que paga la infraestructura que está usando. Esa es la definición de una tarifa eficiente, un peaje eficiente. Y no es un impuesto. De hecho, uno puede no pagarlo si es que no quiere usar la autopista y puede pagarlo si... Entonces la pregunta al final es... el Estado tiene la obligación, creo yo, de intentar propender a que los sistemas funcionen con campo nivelado, competitivo. Puede haber dos autopistas que compiten en llevarse los usuarios y las tarifas tienen que ser las tarifas eficientes. El concepto de tarifa eficiente es uno de los que he tratado de introducir acá. Se supone que así es como hemos ido pensando los peajes históricamente o las tarifas de las concesiones portuarias. Y bueno, al no licitar por mínima tarifa máxima, probablemente la tendencia a que ojalá los usuarios financien la totalidad de la inversión antes de tiempo puede llegar a tarifas altas. Esto constituye un marco de lo que debe ser un sistema de concesiones. En el caso de concesiones urbanas es más relevante aún porque hay muchas más alternativas, pero no es un impuesto, son servicios y el Estado debe propender a poner este servicio adecuadamente. Otra pregunta, dice para Patricio Rao. Una obra, punto suspensivo, al final de la concesión saca del foco del giro al concesionario que es operador y no constructor. ¿Obligarlo al final será un experimento riesgoso? Se referirá a obligarlo al final a hacer inversiones adicionales. Lo que pasa es que como se han reciclado muchas de las concesiones, incluso están ya en el tercer propietario. Normalmente los constructores son los que desarrollan el greenfield y después son operadores los que terminan desarrollando la concesión y transfiriéndose al Estado. Entonces, puede ser riesgoso si esa negociación le es obligatorio para un concesionario que es operador más que constructor. A ver, yo el riesgo que veo en las concesiones que hemos visto es que no permiten hacer inversiones en etapas posteriores a la entrega de la concesión. Congelan todo el periodo de la concesión el contrato. Yo creo que hay que traer más dinamismo a las inversiones y si uno incorpora el valor residual de la inversión como parte del contrato, se va a poder hacer inversiones convenientes y beneficiosas en las etapas finales de una concesión. Yo creo que un operador, a quien viene al negocio de operar concesiones, tiene que entender en qué consiste el negocio. El negocio consiste en que hay infraestructura, el negocio consiste en que cambian las demandas, el negocio consiste en que hay que hacer un nuevo acceso o ampliar el acceso o la salida o la entrada a la concesión o un paso bajo nivel y por lo tanto me parece que los operadores no pueden desentenderse del negocio de la construcción y deben comprender exactamente qué están haciendo. Una pregunta para el señor Flores. Dice, ¿con qué recursos se paga ese fijo? Se refiere al valor fijo de la compensación por la mantención.
o variable para conservación, si se trata de carreteras libres de peaje? El componente al final del día efectivamente se paga con el peaje de los usuarios. Estamos hablando del mantenedor, rehabilitador, operador. Efectivamente, al final del día el concesionario, el único ingreso que tiene, o el ingreso más relevante que tiene es a partir de la cuota o del peaje o de la tarifa. Y a partir de esa tarifa es que se pagan los servicios del mantenedor, rehabilitador, operador. Pero como lo dije en la presentación, no hay ningún impacto ni ningún incremento en la tarifa derivado de esta figura de mantenedor, rehabilitador, operador. Incluso este mantenedor resulta en un instrumento o en un actor que hace más eficiente la operación de la vía. Esa es la primera respuesta. Y la segunda pregunta fue… ¿Cuál fue la segunda pregunta, perdón? No, dice, si es que eso, si son carreteras libres de peaje, eso lo paga seguramente. No. A ver, el mantenedor, rehabilitador, operador son en las carreteras de cuota, en las carreteras donde hay tarifa. Luego, lo que hablé en la parte de la conservación, esa conservación que hacemos también a través de una APP, esas corresponden a carreteras libres de peaje, en donde igual el gobierno en un pago por disponibilidad, con pagos periódicos, va pagando esos servicios. Una pregunta llega para don Sergio Hinojosa. Dice, si hay muchos activos no reconocidos y se los activan, ¿qué posibilidad existe que se haga un estudio para entregar en concesión a comunas afectadas? Estoy leyendo textual. No la entiendo bien. No sé, si quiere podemos dejarla después, voy a repetirla. Si hay muchos activos no reconocidos y se los activan, ¿qué posibilidad existe que se haga un estudio para entregar en concesión a comunas afectadas? ¿O la dejamos para que después el interesado siempre es bueno, digamos, si ocurre eso, estudiar la posibilidad que puedan ser activos productivos, que puedan ser reciclados para las mismas comunas. O sea, es como… estudiar, investigar, desarrollar, digamos, siempre es algo positivo, hacer estudios, por parte del sector público o el sector académico, y que permitan, ¿no es cierto?, despertar o formalizar, ¿no es cierto?, estos activos, y después que sean generadores de valor para las comunas afectadas. Bienvenido sea el estudio, por cierto. Solamente yo quería, si puedo, complementar un poco lo que… Primero, un tema que yo creo que no hay que generalizar, Patricio, el tema de la infraestructura. Hay infraestructura social que tiene que ver con hospitales, con escuelas, con cárceles, con edificios públicos, ¿no es cierto?, que tienen una lógica distinta, ¿no es cierto?, a la infraestructura productiva. Y dentro de la infraestructura productiva hay dos también bien diferentes, una que tiene que ver con la energía, el agua, ¿no es cierto?, las telecomunicaciones, y otra con el transporte. Entonces, cuando uno se va a generalizar y se mete a puertos y lo quiere generalizar a todo, como dice en inglés, no way, o sea, no funciona. O sea, yo creo que, en segundo lugar, en Chile, la tarificación en carretera, o en general, tiene que ver con el costo marginal. Aquí, en Perú, en Estados Unidos, en Japón, en cualquier lado, tarificar a costo marginal. En Chile lo que se hizo, ¿ya?, el año 1994, es decir, hace 24 años atrás, fue calcular el costo marginal de la circulación de los vehículos livianos y pesados en carreteras chilenas, Ruta 5. Y se encontró un costo marginal. Si se tarificaba a costo marginal y si quisieran hacer las inversiones que le daban, digamos, la sustentabilidad, esto no era financiable, porque la carretera era un monopolio natural. Cuando hay un costo marginal, tarifica costo marginal, el monopolio natural no se financia. Y por lo tanto, se tuvo que tarificar, y eso sí fue eficiente, a segundo mejor. Y tarificar a segundo mejor, no a costo marginal, significa tarificar a costo medio largo plazo. Y el costo medio largo plazo es técnicamente valor actual neto igual a cero, cuando la elasticidad de las demandas es muy baja. Eso técnicamente es lo correcto. Eso es lo que se hace con todos los monopolios naturales. Pero eso es lo que se hizo acá también, ¿sí? Por lo tanto, cuando tú delante dijiste que, en buena, o sea, no es crítica ni nada, que aparentemente las tarifas estaban altas en ese momento. No, las tarifas en carreteras interurbanas, ¿ya?, eran básicamente tarifas que cumplían el criterio segundo mejor, pero además, ¿no es cierto?, además
cumplían un criterio que no era de eficiencia, que era un criterio de equidad intergeneracional y un criterio de equidad espacial. Dos criterios. De tal manera que hubiera una política tarifaria homogénea en todo el país, que en Talca se pagara lo mismo que en Puerto Montt o en Santiago. Y eso hizo que la tarifa fuera homogénea. No, si Entonces las tarifas fueron un poquito más aparentemente altas con respecto al gráfico, por una cosa de criterios muy rigurosamente hechos en su momento. Esto está muy interesante. Patricio, por favor, ¿qué No, le diría a usted? La definición de tarifa eficiente en estos casos la está definiendo Sergio. Lo que ocurre es que si vas a entregar solamente por 20 años la concesión y vas a exigir que toda la inversión que dura más que eso sea pagada en ese periodo, a costo medio, te van a quedar altas, excepto que dé un subsidio para poder redituar el valor residual de esa inversión. Y la segunda razón es otra. En ese minuto había mucha incertidumbre con la primera ola, no sabíamos la propensión a pagar de parte de los usuarios. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Para qué más? Partamos con las tarifas bien bajitas, por debajo de la tarifa que dice Sergio. Y terminemos con las tarifas bien altitas para que paguen la última parte, la Pero parte esa es la autopista urbana. Sí. Esa es la urbana. La urbana tiene otra lógica. Se está no, desordenando Porque hay esto. congestiones. Hay tarifa Pero por finalmente los conceptos son los mismos y ahí se puede concluir cuáles son las tarifas de desarrollo incremental de largo plazo. Se puede concesionar, echando a competir las apreciaciones que cada uno tiene respecto a los volúmenes y al negocio que va a estar concesionando, y me parece que es una manera interesante, a la luz de la experiencia portuaria, de pensar la segunda ola de licitaciones en los Sí. puertos. Solamente son reflexiones para el debate. Sí. Bueno, yo de puro intruso nomás aquí opino que efectivamente me tocó el término del túnel El Melón y la verdad que no fueron pocas las autoridades que pensaron, bueno, ahora que se acaba la concesión, se acaba el peaje. A cero. No, a cero, o sea, eso ya lo pagamos. La verdad que es un tema que hay que seguir insistiendo de la necesidad de mantener el nivel de la infraestructura, que siempre es creciente, siempre las necesidades son mayores. Tengo una pregunta que no sé si te están pidiendo una tarjeta, porque dice, ¿están trabajando en Ecuador para el financiamiento de proyectos locales? ¿Podemos hablar después con alguien de Ecuador para que le dé la tarjeta? Parece que hay un interés en Ecuador. No sé. Tenemos, como dije en la presentación, presencia en los 26 países y estamos trabajando en diversos proyectos, en Ecuador en particular. En ese proyecto en particular no lo tengo claro, pero podemos conversarlo. Una pregunta que llega de la persona para Patricio Raúl. Dice, ¿cómo se incentiva la inversión en mantención en el modelo propuesto por el señor Raúl? ¿No será que con dicho modelo el bien fiscal queda desmejorado? ¿Cómo mantengo o aumento dicho valor para el Estado? En las concesiones portuarias es una exigencia del contrato. El contrato hay que mantener los estándares y hay que invertir cuando se echa a perder el camino, cuando hay que reponer, es parte es una obligación del contrato. ¿Sí? Al final esos son los elementos que definen el contrato. Y por cierto, este modelo que estoy mencionando es útil cuando se trata de un commodity tan sencillo como un vehículo que pasa por un peaje. No se me ocurriría un hospital concesionarlo de esta manera. Y además claramente debería ser de otra forma ese tema. Pero básicamente eso es la No es forma. tan distinto en hospitales. En hospitales, Bueno, digamos, no es costo marginal, pero ese un pago tipo RPI menos X, que se aplica en puertos. Es un pago reajustado por inflación y que se van básicamente ajustando los pagos en el tiempo con un factor de productividad en función del digamos, la eficiencia del hospital, digámoslo así. Se vuelve más eficiente y el pago puede ir bajando. Ojo. Aquí tengo una pregunta, mientras me llega la próxima, que se la hago yo a Patricio. El tema de la mínima tarifa máxima en relación a una inversión inicial, un traspaso de un activo que es la ruta existente, alguna inversión, estamos hablando de carretera, alguna inversión y un valor residual. Cuando hay vías alternativas, y aquí ponemos un ejemplo, por ejemplo, va a ir de Santiago a Viña, si por alguna razón alguna autoridad quiere promocionar una vía alternativa, entiendo que si esa vía alternativa es algo más cara o menos eficiente a nivel de tarifa, nunca se puede llevar a cabo si no es por una decisión
política? A ver, la idea es que la infraestructura se realice, evidentemente se realicen las inversiones más eficientes. Nosotros en el caso de los puertos no sabíamos si el próximo puerto iba a ser en San Antonio o en Valparaíso, hicimos una licitación paralela, equivalente, en ambos casos se pidió lo mismo y bueno, se fue adjudicado San Antonio. Yo creo que las infraestructuras que hay que hacer son las que eficientemente están en el contexto de lo que va a ocurrir. Sí, puede ser mucho mejor ampliar más la ruta 68 que hacer una ida por la Dormida, por ejemplo, por un túnel por la Dormida. Ahora, también hay maneras de dinamizar mucho más estas cosas, que exista el derecho de interconectarse a una carretera a costo de uno, por ejemplo, un proyecto inmobiliario en torno a la nororiente, y hoy día no está contemplado eso, ¿no? Esto es una negociación nueva, un cambio de contrato. La verdad es que yo creo que debiera ser un derecho de cualquier proyecto inmobiliario hacer una entrada a la nororiente, y el concesionario de la nororiente tendría el derecho a particionar su peaje, colocar un portal antes de la salida aquí y allá y eficientar eso, pero además de esa forma en los beneficios de esta infraestructura, que tiene beneficios en el entorno inmobiliario, se va a ver beneficiada porque va a haber más proyectos y va a haber más uso de la infraestructura. Hay maneras de ir definiendo estas cosas. Yo creo que es posible calcular los proyectos y ver cuál sale más eficiente y más barato que otro, y no hay que hacer una expansión por una vía que es muchísimo más cara que una alternativa de ampliación, por ejemplo, pero al final depende también de la planificación del territorio, de cómo uno quiere ir ampliando la urbanización hacia otros lugares. Hay muchos temas de corto y largo plazo que considerar. Una pregunta que viene para Sergio. Estamos en relación a lo mismo. ¿Qué opinas de la aplicación de mínima tarifa máxima para distintos tramos de la Ruta 5, donde en el origen las tarifas fueron asignadas por kilómetro y subsidio cruzado, pensando en homogeneizar el kilómetro usado de La Serena a Puerto Montt? O sea, en principio tiene razonabilidad, digamos, pensar en un sistema de tarificación diferente asociado a la situación que hay hoy día respecto al tema. No obstante, digamos, mirando, como decía muy bien Bill Clinton. No, usted, como decía, Hugo Vera. como decía el señor Vera, ¿no es cierto? Mirarlo como un sistema esto, no es un proyecto, digamos, es un sistema completo donde hay trenes, donde hay aviones, donde hay ferrocarril, donde hay carretera, donde hay, en fin. Y si eso se mira como sistema, y para eso hay buenos ingenieros en transporte en Chile y economistas que puedan básicamente definir una política tarifaria integral del sector transporte, y perfectamente puede caer un esquema de mínima o tarifa máxima, digamos. No le veo económicamente, no es antiintuitivo tampoco. Y una pregunta para ambos, dice, si tarifica a costo marginal, ¿se cae el fondo de infraestructura? No, es que el concepto de costo marginal, la infraestructura hay que planificarla a tarifa eficiente, y si es un monopolio natural tiene que ser costo medio incremental de largo plazo, y básicamente es la tarifa que financia desde el punto de vista de los usuarios la infraestructura que se va a invertir en el periodo de tiempo, redituando el valor residual. Es una manera de definir una tarifa eficiente. Por eso, como es difícil calcularla, y históricamente hay una tendencia de los ministerios de Hacienda que queden altas, por razones obvias, la ida a mínima tarifa máxima puede ser una forma de resolver esto. Va a ser la concesión la que, definiendo bien los costos de inversión y los periodos de concesión y los valores residuales utilizados en ese periodo, la que va a estar al final entregando la mínima tarifa máxima. Es posible que esto... Pero si entiendo, si esa tarifa es eficiente y se entrega al usuario el mínimo valor que se le puede cobrar por este servicio, ¿no quedarían recursos para empezar a formar los activos del fondo? O sea, al final de la concesión va a haber un nuevo valor intangible económico, y el Estado no solamente va a obtener en esa concesión el valor residual no pagado
para entregárselo al saliente, sino que además va a poder captar futuro flujo en caso de que haya mucho más volumen, de que haya más automóviles. Es una manera de ir reciclando y de ir poniendo al día nuestra infraestructura. Lo que no corresponde es que a la primera generación se le cobre mucho y a las próximas se les cobre muy poco. Hay que darle continuidad y perpetuidad al sistema. La misma... Sí, no, sí, no, digamos, yo insisto nuevamente en el tema del sistema de transporte, más que un proyecto en particular, ruta Santiago-Talca. Si uno lo mira a costo marginal, esa carretera solamente, y uno ve el costo marginal de circular ahí, y los que saben de transporte, el modelo HDM, que es el modelo para hacer estimaciones de costo de mantenimiento, va a entregar exactamente los costos óptimos de mantenimiento por los próximos 15 años. Y vas a ver exactamente que un vehículo liviano tiene que pagar cero, ¿ya? Porque no genera ni un costo para la carretera, ¿ya? Y por lo tanto el peaje debería ser cero. Esa es un poco la pregunta, ¿ya? Y el vehículo pesado debería pagar 5.000 veces lo que paga un vehículo liviano en el margen, digamos, que 5.000, digamos, 5.000, si paga un peso, 5.000, o sea, también poco. Por lo tanto, el fondo sí debería reducido, si uno lo mira caso a caso, calculando tarifas de costo marginal, digámoslo así, por vehículos livianos y vehículos pesados, econométricamente y técnicamente bien hecho, para que esa sea la tarifa. Pero cuando uno lo mira como sistema, ya el concepto de tarifa eficiente cambia, ya no es la tarifa marginal, digamos, del tramo marginal, sino que es la tarifa marginal del sistema completo. Y ahí ese es el punto de discusión. Y yo creo que en Chile sí vamos a llegar a un acuerdo, yo estoy seguro. Pues claro, por otro lado está todo el ambiente, digamos, de redes sociales y todo el tema político, digamos. Yo el otro día me impresioné porque iba, digamos, aquí por... y de hecho lo grabé yo. Yo trabajo re poco en Chile, y muestro esta foto afuera. Y resulta que había un BMW 2017 circulando por la Kennedy. BMW 2017. No al peaje. O sea, es increíble, o sea, es una cosa que no... Eso uno lo puede ver en Barcelona, donde hay otro nivel ya, porque en Barcelona también están, ustedes saben que en Barcelona también están sacando los peajes. Pero acá, entonces, si entra ese factor, digamos, a jugar en juego acá, de las redes sociales, los movimientos y todo este cuento, contra el tema más económico, financiero, más de política pública, técnicamente sustentada, bueno, van a tener que competir, digamos, los dos mundos, pero lo técnicamente es lo que Patricio ha dicho y lo que yo también he dicho, complementariamente. O sea, eso es lo técnico. Sí, yo no creo que haya que tener peaje cero bajo ninguna circunstancia. La medida no tiene que ser solamente la depreciación que uno genera. Imagínate una moto, menos, yo ando en moto y no digo por qué tengo que bajar lo mismo, pero la verdad es que cuando he ido pensando en mi moto en la carretera, yo ocupo el mismo espacio que un automóvil porque tengo que estar a la misma distancia de allá y tengo que atraso al automóvil de atrás. Hay un precio de escasez, hay que hacer infraestructura para poder hacer interconexión, y todos los que ocupan la infraestructura tienen que pagarla, y ahí hay distintos conceptos. No creo que sea el momento de empezar a hacer una matriz de tarificación demasiado compleja. Las cosas se vuelven, la simpleza también es importante. Es cierto que los automóviles probablemente subsidian a los camiones de eje muy alto, y por eso que también se hace más difícil el ferrocarril como alternativa de carga, pero bueno, es parte de las complejidades. Hoy día estamos tratando de ver cómo seguimos financiando hacia el futuro, y si tanto los que tenemos moto como los que tienen auto están dispuestos a pagar 1.000 pesos por un buen tramo o varios pesos por kilómetro, yo creo que es muy bueno que lo hagan. Pregunta para... Yo también tengo moto, ¿eh? Tú también tienes moto. También. 3 tenemos moto acá, Oye, mayoría. el que no tiene moto, por favor. No, nos retiramos. Estamos mayoría. Pregunta, Sergio. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales dificultades o barreras a nivel de los gobiernos, entre paréntesis, políticas, regulaciones, normativas, para hacer uso de las propuestas de funding presentadas? Es una buena pregunta. La primera tiene que ver con activos públicos no tradicionales, ¿ya? Hay muchos activos públicos no tradicionales, plazas, monumentos históricos, recintos, parques, lo que veíamos en Brasil, donde las personas quieren que existan eso. Hay lo que se llama
una disposición a la existencia, unas ganas de que existan, ganas de que esto funcione. Y por tanto, sí estoy dispuesto a que exista pagando de una manera donde sepa que esto va a ir orientado a eso. Y eso significa básicamente una tasa sobre el consumo, en fin. Y eso es lo que nosotros demostramos en el caso de la floresta en Ecuador, donde hicimos un cuestionario con Ipsos súper técnico, aleatorio, en fin, completo, y llegamos a esa conclusión importante. Y ahí básicamente es sencillamente un estudio más profundo, en fin, y llegar finalmente a que la autoridad política tome la decisión, digamos, o el municipio tome la decisión de, ¿cómo se llama?, de hacerlo, porque, escuchen bien, es tal su intento el estudio. Porque el estudio está diciendo, con un muestreo aleatorio, ¿ya?, de que la gente está dispuesta a pagar y por lo tanto no va a reclamar. No sé si me voy a entender. No sé si me voy a entender. O sea, si uno hace un cuestionario donde le pregunta, a través de una serie de técnicas, valoración contingente que se llama, entonces le pregunta, ¿usted estaría dispuesto a pagar? No, sí, en fin, y eso es aleatorio, y se llega a la conclusión que la gente sí está dispuesta a pagar una tarifa que más o menos da, no sé, era como $0,02, un 0,01% en Ecuador está dolarizada la economía. Por lo tanto, no debería ser difícil de hacerlo. Ahora, esto sí se puede generalizar para América Latina, ¿ya? Pequeños lugares, en fin, que pudieran tener esto en los municipios. Y eso es formalizar, administrar los activos existentes, las plazas, los parques, los ríos, los sitios arqueológicos, etcétera, etcétera. Mucho capital, como dice los libros que yo acabo de mencionar ahí, ¿ya? El tema de los valores residuales, no muchos países tienen valores residuales. ¿Ya? En el sentido, en América Latina, me refiero, ¿ya? Valores residuales donde hayan contratos, digamos, que tengan que haya que formalizar después un valor residual, y ese contrato, que al final del día es un título habilitante, un papel, 5 hojas que va y se mete un fondo y queda como un pagaré, se pueda después ir al mercado. No muchos países tienen eso. No muchos países tienen, como el caso chileno, que tiene el que más tiene concesión, y México, que pudiera hacer eso al menos en el lado de carretera y aeropuerto. ¿Ya? Bueno, está Perú, están los países que tú mencionaste ahí, digamos, en el Infrascope, que son como 7 países. Pero el resto hay que empezar a crear esto, y por lo tanto a esos países sí lo que les queda es la tercera alternativa junto con la primera, que es el reciclaje. Y ahí básicamente es pensar en activos existentes, ¿no es cierto?, que se puedan, a través de distintos métodos, ¿no es cierto?, transformar en nueva infraestructura, ¿ya? Y eso, se lo digo, se lo puedo decir, el gobierno, por ejemplo, ecuatoriano, que es un gobierno que tiene mucho activo importante, que se invirtió es impresionante la cantidad de activos que hay, y un gobierno de izquierda, ¿ya?, está promoviendo, digamos, el reciclaje de esta manera que yo estoy planteando, eficiente, para generar recursos para financiar nueva infraestructura. No para llevarlo a otros lados, a gasto, para financiar nueva infraestructura. Ese es como y el tema también es, yo también acabo de hacer un trabajo hace poco que lo presenté en Cuba, y lo presenté en Cuba a propósito, ¿ya? Y la pregunta era, un trabajo académico, era, ¿hay una relación entre ideología y asociaciones públicas-privadas o entre privatizaciones? Y tomé toda la experiencia de América Latina con el Infrascope y llego a la conclusión, a través de una serie de estudios, que no hay una relación. O sea, el tema de hacer más infraestructura o hacer más APP, ¿no es cierto?, no tiene que ver, ¿no es cierto?, con una ideología, tiene que ver con otras consideraciones, ¿ya? Han habido ejemplos a favor y en contra. En el caso chileno, un caso importante, digamos, gobiernos de derecha, izquierda, de centro, han hecho más o menos casi todo lo mismo, digamos, no hay, incluso uno se pregunta por qué el puente del Chacao se concesionó inicialmente y después se decidió no concesionarlo. Y el gobierno era de derecha el que decidió no concesionarlo. ¿Se fijan? Entonces, es como una cosa rara. Entonces, al final, lo que muestran los países, digamos, es que el mismo, estoy seguro que López Obrador, si es que sale presidente, ¿no es cierto?, no va a echar para abajo la infraestructura. No la va a echar para abajo. Bueno, yo tengo
no va a echar para abajo la infraestructura, que es un tema de discusión hoy día en México, ¿no es cierto? Si van a seguir funcionando la APP o no, Claro. con López Obrador. Esa es la discusión. Que un poco la pregunta que estoy respondiendo es los factores regulatorios, políticos, al final del día pasa en esa decisión, ¿ya? Pero hay que hacer los estudios que fortalezcan y que demuestren, digamos, que se puede avanzar desdiogenizando el problema. Para salir un poco de lo local, y Raúl, tú que has escuchado esta ponencia que ha expresado Patricio y Sergio, ¿qué experiencia tienen en México o cómo ves esta alternativa de licitar vía o relicitar vía mínima tarifa máxima? Creo que es súper relevante este tema y un poco cuál ha sido la experiencia en México. En México la ley que utilizamos para las concesiones nos permite ampliar los plazos de la concesión hasta por el mismo plazo otorgado. ¿Y eso qué nos permite? Que ante una restricción de recursos fiscales, por bajo nivel de captación de ingresos, por problemas con el petróleo, en fin, podemos a través de estas concesiones, que financieramente son sanas, que son fuertes, hacer y continuar haciendo infraestructura. En algunos casos, ampliando los plazos de la concesión, sin necesariamente modificar la tarifa, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido un poco refrescar la infraestructura, continuar haciendo infraestructura, por supuesto, vinculada al activo que está generando el ingreso. Y eso nos ha permitido de manera, creo yo, exitosa y responsable, poder mantener los niveles de inversión. Insisto, los tenemos bajos, pero eso nos ha permitido un poquito contrarrestarlo. Y nada más un comentario adicional. Además, nos permite que los gastos de operación, conservación y mantenimiento de estos activos pues sigan siendo pagados vía la tarifa, que en caso contrario, como lo expliqué en una de nuestras láminas, no nos alcanzarían los recursos que tenemos asignados por la Cámara de Diputados para los temas de conservación. Yo creo que No sé. aquí habría unos operadores de carreteras felices que lo puedan renovar por el 100% del periodo, así que No sería No, les mejor- vamos a pasar el dato. ¿No sería mejor relicitar en ese caso con los nuevos términos, las nuevas condiciones o los cambios que aprendiste Mira, en la primera concesión? Al final lo que haces, y lo platicamos en la mesa de la comida, al final lo que haces es tomar en cuenta que ese es un activo ya brownfield con cierta madurez, ¿no? Que eventualmente la rentabilidad del privado pues debe de ser mayor porque ya no es un proyecto necesariamente de riesgo como lo fue en su momento cuando fue Greenfield, ¿no? Entonces creo que este es un mecanismo, reitero, que podríamos potenciar, sobre todo porque aquellas concesiones que se autorizaron a finales de los 80s, pues están próximas, algunas de ellas a vencer. Algunas de ellas, la verdad es que ya ampliamos el plazo máximo permitido por la ley. Nosotros podemos eventualmente llegar a concesiones de 60 años bajo la ley de caminos. Bueno, la verdad es que los que somos más antiguos en el tema de concesiones y que hemos vivido del año 98, tengo algunos financiadores que por ahí asoman la cabeza, que la verdad que nos daban poca llave en ese minuto. Era un sistema bastante básico. Pasamos aquí por toda la historia de las emisiones de bono, con los queridos monoliners, que nos da mucha flexibilidad. Bueno, y a lo que nos ha convocado el CPI es a los desafíos que vienen de aquí en adelante. Yo creo que ha sido unas exposiciones muy claras y muy buenas de nuestros expositores. Yo quiero que le demos un aplauso a ellos y salvo que haya alguna pregunta, lo dejamos hasta acá. Perdón, allá hay una pregunta, si le pueden dar el micrófono al Banco de Chile, por ahí que está a la derecha. No sé, al lado, ya, al lado, hasta... Rafael Rodríguez. No preguntó nada. Don Rafael Rodríguez, del Banco de Chile. Sí, hola, gracias. Mira, dentro de los argumentos que se han dado para el Fondo de Infraestructura, me refiero públicamente, están las necesidades de financiamiento, a ampliar la fuente de financiamiento, perdón. Ahora, si uno ve lo que ha ocurrido, la verdad es que no ha habido necesidades de mayores fuentes de financiamiento. De hecho, el proponer el Fondo de Infraestructura puede traer otros problemas. Por ejemplo, hay una serie de conflictos de interés de por medio, porque el fondo puede ser inversionista, puede ser acreedor, puede ser
tiene varias formas de actuar y todo eso le van a dar un conflicto de interés dependiendo de cómo actúe. Además tiene el problema que los proyectos que pueda desarrollar no se ve claramente que van a pasar un test de mercado, en el sentido que se puedan evitar construcciones de elefante blanco, por así decirlo. También no queda claro cómo ese proyecto de infraestructura que se propone va a competir con otros proyectos, ya sea de infraestructura, carretera en otros lados, o de otros sectores, qué sé yo, no sé, agrícola, por decir cualquier cosa. Entonces, en definitiva, como hoy día está planteado el Fondo de Infraestructura y el argumento que se dio que era ampliar la base de fuente de financiamiento, no se ve claramente que eso se vaya a lograr. Entonces la pregunta es, ¿hay otro argumento para justificar el Fondo de Infraestructura? Esa es la pregunta. Y el comentario que quería hacer respecto de aplicar el modelo portuario, concesiones, yo pediría que un poco vean también los pareceres de otras áreas, porque por ejemplo nosotros como acreedor creemos que es más potente la ley de concesiones que la ley portuaria para financiar un proyecto. Ahora, las razones de eso, bueno, son muchas, no da como para comentarlas acá, solamente decir que ojalá exista la intención de preguntarle la opinión a otros participantes del mercado también. Eso. Sergio quería responder. Bueno, todas las preguntas son súper interesantes y razonables. Yo solamente lo voy a responder bajo mi criterio, la primera, del argumento del Fondo de Infraestructura. Con la siguiente analogía, el año 2015 cayeron unos meteoritos en una localidad cerca ahí de ¿cómo se llama?, de Estambul, en Turquía. Cayeron unos meteoritos ahí. Y resulta que vinieron afganos, vinieron rusos, vinieron europeos, griegos, cruzaban a esa ciudad a comprar los meteoritos. Cayeron del cielo, así. No existían en la tierra. Cayeron llegaron de repente. ¿Ya? Y esos meteoritos, ¿ya? Se empezó a generar actividad económica alrededor, porque empezaron a llegar turistas, compraron pedacitos de meteoritos, se los llevaban para sus casas, en fin. Esto es una historia real, ¿eh? No es un invento mío. Y resulta que el Ministerio de Hacienda turco dijo, se está generando actividad económica ahí, voy a cobrar impuestos. Y tremendo impuesto le empezó a cobrar, porque se estaba generando actividad económica. ¿Ok? Los valores residuales de infraestructura en los contratos de concesión no estaban en los radares de Hacienda. Hacienda no sabía que esos valores residuales existían de manera explícita. Por eso, que en tan poco tiempo, esta idea, digamos, intuitiva de los valores residuales, ¿no es cierto?, dijo, esto es como un meteorito. Me llegó plata que no sabía que estaba, porque no estaba formalizado. Y esta idea viene de alguna manera de la formalización de lo informal, porque no estaba formalizado en ninguna parte el valor residual. Nadie sabía lo que pasaba después, después, digamos, ¿cómo se llama?, el periodo de término de una concesión. ¿Dónde estaba el valor? ¿Qué pasaba con eso, pensando en la Costanera Norte, cuando terminara después? ¿Dónde está ese valor residual? ¿Dónde está contabilizado en las finanzas públicas, me refiero? ¿Dónde está contabilizado técnicamente ese valor residual? No está. Entonces Hacienda dijo, ahora lo vamos a contabilizar. Entonces ahora me preocupo, y ahora existe, ok, creémoslo, formalicémoslo. Esta idea del Fondo de Infraestructura, con esta lógica, ¿ya?, prendió rápidamente porque era algo innovador, era algo nuevo, que de alguna manera, y aquí me voy a tratar un poquito, de alguna, si ustedes se ponen a pensar, y aquí tú ayúdame por favor, porque el caso mexicano, en México hubieron 52 concesiones en el tiempo de Salinas de Gortari, y fueron rescatadas estas 52 concesiones 7 años después. ¿Y cómo se rescataron? Se entregaron papelitos que decían voy a pagar tal valor a estas concesiones, ¿no es cierto?, y a cambio yo me quedaba con el contrato. Y esos contratos después fueron a un fondo que se llamaba FARAC. Al final del día es un activo, ¿no es cierto?, que tiene un valor residual, que en este momento era el año 7.
Aquí no fue inmediatamente, en el caso, era un valor residual que estaba no contabilizado, no formalizado en las finanzas públicas. Y la idea de este fondo, más allá que si finalmente... Por eso que habían algunos que pensaban que no era... yo pensaba, por ejemplo, que no era necesario. Álvaro González pensaba, sí, tiene que haber un fondo. Yo decía, no tiene que haber un fondo, tiene que haber un valor residual que se haga caso a caso. ¿Me doy a entender o no? Entonces, al final, ok, dije yo, de acuerdo. Yo no soy nadie, entre paréntesis, ¿eh? Pero acepto la idea, digamos, de que lo coloques en el fondo, plantee el fondo de infraestructura. Pero la idea de fondo es el valor residual, la idea de fondo, digamos, es el concepto de que, lo que yo le decía, si uno quiere hacer hoy día un proyecto, no quiero colocar el ejemplo del Paraíso, pero un tren a La Serena, y el tren a La Serena le falta un 60%. Yo perfectamente lo puedo hacer diciéndole al privado, señor, yo le voy a pagar un pago al final. Le voy a pagar un pago al final, un cero cupón al final. El mercado de capitales en 40 años chileno lo va a financiar. Un fondo de pensión y una compañía de seguro lo va a financiar. ¿Y cómo yo fondeo ese 40% con un cero cupón al final? Lo fondeo 2 años antes que termine la concesión, lo relicito. Obtengo un valor y pago ese monto. No requiero tener un fondo para hacer eso. Pero el concepto de valor residual sí es relevante. Y eso se puede hacer solamente en ciertos casos, cuando el mercado de capitales lo permite. El caso chileno, el mercado de capitales lo permite. En el mercado de capitales es posible emitir bonos largos. El mercado quiere, compañías de seguros de vida quieren bonos a 30 años, a 40 años, incluso con madurez, casi el mismo periodo del bono. Perdón, aquí hay otra pregunta. Mi nombre es, ¿se escucha? Sí. Mi nombre es Francisco Silva, soy consultor. Tengo una curiosidad que más que crítica vendría a ser una cierta felicitación por la gestión que se ha hecho en el último año. Tuvieron que transcurrir muchos años para que hubiéramos llegado a este sistema de free flow. El tema estaba trabado, algo pasaba o había falta de voluntad, en fin. Y ahora el nuevo equipo que hay en concesiones, en obras públicas, el ministro, en fin, va a lograr lo que era lógico y razonable y racional. Ahora, la negociación que llevó a eso significó que hubo que darle más plazo a las concesionarias para reembolsar lo no recaudado, porque hay gente que no paga con el sistema de peaje y siempre hay una morosidad. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? No es que quiera desviar el tema, sino que cómo asegurarnos de que no haya un perjuicio al Estado ya en estas negociaciones futuras cuando necesitamos hacer cambios. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Porque el poder negociador del concesionario es muy fuerte, ¿ah? Y él siempre, para acceder a esta concesión que está haciendo, este cambio, va a requerir una ventaja mayor de la que hizo antes, o sea, va a tener que quedar mejor, digamos, o sea, va a tener que tener un ban positivo. Entonces, ¿cómo se puede buscar, qué metodologías pueden concebirse para que haya flexibilidad o haya un tribunal arbitral o alguien que difiera un valor que permita tener la flexibilidad que ahora se alcanzó? ¿Cómo se alcanzó? ¿Cómo se logró? Y tú fuiste seguramente protagonista de esto. Cuéntanos cómo se aseguró el interés nacional al mismo tiempo que se obtuvo ese beneficio social de poder tener el free flow. Bueno, la verdad que sí, me tocó participar en eso. No fue muy fácil. Primero porque los contratos que tiene la sociedad concesionaria hoy son con un derecho de 100% de cobro. La barrera es lo que le asegura y en eso son muy inflexibles los acreedores que están detrás, que son muy rígidos a la hora de tener que cambiar estos contratos. La verdad que yo creo que se ha socializado más el concepto de, por una parte, de dar un mensaje a la ciudadanía, a los usuarios, a la comunidad, que había que dar un paso más allá. Ahora, la verdad que hay que defender los intereses del Estado y para eso estamos. Entonces, buscamos una forma que busque, por un lado, hacernos más socios de ese concesionario. ¿En qué sentido? Hay 2 formas de evasión hoy día detectadas y las carreteras urbanas lo tienen bastante claro. Uno es la no detectabilidad y la otra es la incobrabilidad. Entonces, en la no detectabilidad es donde el Estado tiene mucho que decir.
Es decir, van a haber algunas cosas, y no quiero adelantarme aquí para que no me rete después el ministro, porque van a haber algunas acciones tendientes, por ejemplo, a eliminar los 5 días de la patente gratis, el que compre un auto nuevo de 10, 15, 20 millones de pesos, que está bien, el año 70 se podía justificar, pero hoy día pueden salir perfectamente de la concesionaria con la patente lista. Van a haber otras campañas lideradas por otros ministerios que apuntan a tener un chip, que va a ser una tercera patente. Entonces, eso apunta a la no detectabilidad. La incobrabilidad es un incentivo que tiene el concesionario. Entonces, y esto, ¿cómo lo hicimos? Porque efectivamente el Estado, nosotros, tenemos que hacernos cargo de esa diferencia de contrato, pero le pusimos un tope. ¿Ya? Es decir, esto no es un barril sin fondo, sino que el tope, hay un fondo de compensación, que los ahorros son en beneficio de este fondo, lo incobrable y lo no detectable van a favor del concesionario, pero tiene un plazo tope máximo. Es decir, que esto no se van a extender más allá de unos meses que lo tuvimos que evaluar en cada una, porque son realidades distintas de cada concesionaria. Pero eso más o menos fue, en términos simples, la forma que se negoció. Espero que no haya ninguna otra pregunta. No, solo para abordar un poquito el tema del fondo. Aquí, la idea del Fondo de Infraestructura surge por una razón bastante práctica y pragmática. Nosotros hace 20 años atrás iniciamos un exitoso proceso de licitaciones y concesiones de obras públicas que terminó siendo muy bueno. ¿Por qué? Porque primero descubrimos que los chilenos estábamos disponibles a pagar muchos recursos, el más caro de todas las utilities que pagamos en nuestra casa, al lado del agua, del gas, de todo, la conectividad cómoda entre dos lugares con nuestro automóvil, nuestro vehículo, y eso es un gran descubrimiento. Y ahora estamos descubriendo, al terminar estas concesiones, que el valor de estos activos es importante para el Estado. El Estado va a recibir de vuelta un conjunto de activos que valen mucho, que si se relicitan van a significar muchos ingresos. Y el temor que existía en su minuto, la génesis de esto era que, bueno, una vez que terminen las concesiones, una vez que toda la infraestructura lista, bueno, van a aparecer los diputados, los señores senadores, pidiendo que se bajen a cero las tarifas o que se bajen lo más posible las tarifas, y la verdad es que no tiene sentido, no es económicamente correcto llevar las tarifas a cero, y en lugar de que el Estado se lleve estos montos de valor de monetización de sus activos públicos a los ingresos generales de la nación, ¿por qué no los metemos en una contabilidad distinta que queda earmarked para que siga reciclándose? Porque finalmente la idea que está detrás es que la infraestructura es extraordinariamente importante para el crecimiento de un país, para su desarrollo, para su integración, para su inclusión de territorios, para generar externalidades y beneficios públicos que no son capturables directamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar estos activos y volver a reinvertirlos en más infraestructura. Y la verdad es que para mí hace sentido esa noción de fondo de infraestructura. Es una manera de ordenarse, en lugar de que entre los ingresos generales de la nación y que se gasten en educación o se gasten en subsidios de otro tipo, mejor que entren a una contabilidad de una empresa pública distinta que se va a encargar de reciclar. Por cierto que hay que preocuparse, como decía nuestro amigo banquero que se fue, que no, el fondo no se ponga a hacer tonteras con respecto con los recursos que tiene. Si la idea es monetizar simplemente las inversiones, y eso va a quedar inscrito dentro de la política pública de infraestructura, y el MOP, como encargado de ella, tendrá que ver el uso que da a esos recursos también con nuevos directorios que van a tener un mandato más preciso para el futuro. Es una cosa bastante simple. Y respecto a estas cosas que estamos hablando ahora, yo creo que los contratos de obras públicas hay que firmarlos con mucho más flexibilidad, porque lo mismo nos pasó en los puertos. A los 4 años nos dimos cuenta que el proyecto que licitamos 4 años atrás, le quedan todavía 16, no tenía nada que ver. Teníamos unas obras, cambiaron las cosas, cambiaron los volúmenes, cambiaron las tecnologías, el tamaño de los buques, y a cada rato tenemos que estar renegociando contratos. A mí no me gusta, en realidad, expandir plazos. Yo creo que es mucho mejor terminar los plazos y relicitar. Y volver a redefinir una concesión nueva de ahí para adelante, con los nuevos elementos de entorno, con los nuevos volúmenes, con las nuevas disposiciones a pago. Y es una manera bastante razonable. Por ejemplo, los contratos de aquí para adelante del MOB debieran todos tener la facultad del MOB de exigir que se cambie el peaje por el free flow, porque esa es la nueva tecnología.
y asuman, y el concesionario tendrá que evaluar los riesgos de moratoria o de ubicabilidad, pero así debe ser. También el derecho del MOP de pedir en las etapas finales inversiones que van a ser pagadas al final de la concesión, pero no a cambio de extender otros 20 años la concesión. Eso me parece razonable, no me parece adecuado, no permite testear al mercado nuevamente bajo las nuevas condiciones futuras y tampoco permite desafiar a los incumbentes a que sean desafiados por nuevos entrantes. Por lo tanto, me gustan los plazos fijos, me gustaría idealmente bien definidas las tarifas, los flujos de caja, y que se vaya relicitando una vez terminadas las concesiones. Bueno, agradezcámosle a Raúl, a Sergio, Claudia y Patricio por sus presentaciones y gracias por asistir al seminario.